activar y poner a funcionar con la misma red de tecnología 5G, que es bajo ondas de radiación electromagnética dirigida a los cerebros. Ellos pueden controlar totalmente nuestra mente. Buenas tardes, deseo reiterar que no se trata de vacaciones, sino de una medida de contingencia para favorecer el aislamiento y que las familias permanezcan en casa. Vamos a decirnos la verdad. ¿Tú te informas o te entretienes? ¿Te informas o te enteras? Es más serio de lo que parece, ¿no me crees? ¡Mira! 110 civilians have been killed and many more injured. There are a lot of people who believe that dozens of bodies are still there. And the New York Times is failing. If I weren't here, I believe the New York Times probably wouldn't even exist. And someday when I'm not president, which hopefully will be in about 6.5 years from now, the New York Times and CNN and all of these phony media outlets will be out of business, folks. Queremos ser héroes vivos, reclaman los sanitarios de Nueva York, mientras las cifras de la pandemia vuelven a dispararse en Estados Unidos y se debate a quién vacunar primero. Los europeos también van a necesitar una vacuna contra la depresión navideña. El continente ha comenzado diciembre con altas cifras de contagios y muertos por COVID-19, en especial en países como Italia, que se prepara para pasar unas fiestas con toque de queda a las 10 de la noche. Saludo con mucho respeto, con mucho cariño a Gabriela Frías, periodista y presentadora de CNN en español. Bienvenida, Gaby. Hola Álvaro, qué gusto, ¿cómo están? Yo muy orgulloso de ti por tu nuevo espacio. Cuéntanos, por favor. Y yo agradecida con todos ustedes por este tiempo. Redacción CNN desde México, un proyecto que busca durante 2 horas pues reflejar lo que es el mundo, ¿no? En el sentido de la noticia en tiempo real, en plataformas de todo, no solamente la televisión, como tú sabes, que hay una interacción y como también te imaginas, en las redacciones de este siglo XXI nos importa mucho más que antes, quizá como nunca, lo que está pensando, lo que le está interesando a los consumidores de información, porque eso es lo que son, por razones prácticas o por razones, como tú decías al inicio de tu programa, pues de entretenimiento o nomás por enterarse o nada más por comunicarse, pero al final del día hay una interacción muy dinámica con las personas que están consumiendo nuestra información. Así que por 2 horas, de 2 a 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, ustedes pueden estar enterados de lo que está pasando en el mundo, en nuestro entorno y hasta para tomar perspectiva, Álvaro. Gabriela, tú trabajas en una de las corporaciones periodísticas más importantes a nivel mundial. ¿Cuál es la percepción que se tiene del periodismo en la televisión mexicana? Fíjate que como tal específicamente no está descrito, pero lo que sí sabemos es que estamos todos en medio de esta vorágine que nos trajo el COVID, pero ya veníamos de, digamos, una especie de crisis de identidad. ¿Cuánto queremos ser lo que dicen o lo que se dice en las redes sociales y repetir lo que se dice allá? ¿O cuánto nosotros queremos seguir, digamos que marcando la pauta de lo que le interesa al consumidor de la información? Sí creo que hay una cantidad mucho mayor de información disponible. Yo que soy periodista económica de inicio y hasta ahora, y lo seguiré siendo mucho, sé que hay mayor importancia y mayor valor que le dan los empresarios, las fuentes, al requerimiento que hacemos los periodistas cuando pedimos información, pero también al interés de la compañía de ser transparente y de divulgar información. Y como sabes, ahora las empresas con la pandemia quieren conectar en varios niveles con la gente y con sus comunidades. Hay algo que me duele mucho y es que a los periodistas mexicanos todo el tiempo nos están acusando de chayoteros, de estar recibiendo dinero por debajo del agua. Tú que estás en una posición estratégica en términos internacionales, dinos, ¿es así? Pues yo no sé, yo te pregunto a ti, ¿cómo está México? Yo vengo de regreso después de 20 años, lo que sí te puedo decir es que hay
una escuela en esta servidora que comenzó con el periódico Reforma y bueno, pues no es así. A mí me curtió Reforma muy bien sobre eso y CNN es una empresa que exactamente hace lo mismo. Entendemos el tema del conflicto de interés, entendemos la misión que tenemos, entendemos que la percepción es todo en este medio y que por lo tanto no debe haber ninguna señal que confunda a quienes están recibiendo nuestra información de que hubiera o hay algún interés ahí creado. Pero bueno, no sé cómo está México, ya me lo dirás tú. Yo creo que hay muchos mitos en las redes sociales que dañan. Mitos inspirados en casos muy específicos que nos hicieron mucho daño en el pasado. Mitos que tenemos que combatir si queremos seguir adelante, Gaby. Y ustedes hacen un periodismo que yo admiro porque van más allá del día a día. Ustedes, por ejemplo, son famosos por sus investigaciones, por invertir tiempo, por invertir dinero, por hacer las cosas con cuidado. ¿Vale la pena? Uf, y que si vale la pena. Quien no tenga eso claro de que vale la pena no entiende el periodismo y no sabe qué es ser un periodista. Un drama como este del COVID-19 nos ha desnudado con todos nuestros defectos, nuestras virtudes como ciudadanos, como jefes de familia, nuestras finanzas personales, como profesionales y cuánto hemos estado preparados o hemos estado holgazaneando, como países, cuánto hemos invertido en nuestra gente y cuánto no es la gente, sino el petróleo, lo que nos interesa. Yo creo que el periodismo es uno de los ejercicios más sabrosos en este momento, aunque en un momento, por supuesto, siempre nos tocan situaciones bien complicadas, bien complicadas. Ustedes como compañía, ustedes como corporación han recibido ataques hasta del mismísimo Donald Trump. ¿Cómo interpretan esto? Pues mira, hay afortunadamente una columna vertebral de CNN que es que los hechos importan y tú empezabas con un sello muy claro que decía fake news. Desafortunadamente, Donald Trump no fue el primero y pues hemos visto que no ha sido el único ni ha sido el último de estos populistas que a base de esa popularidad venden estas ilusiones y estos espejismos en muchas ocasiones sin fundamento, tergiversan los hechos. Y cuando los hechos están de tu lado, mira, podrán decir lo que sea, pero al final del día los hechos son los hechos. Y en un momento como el actual, en el que las vacunas nos recuerdan la importancia de la ciencia y del conocimiento científico, esa verdad puede mucho más contra las verdades que quieren vender y los espejismos que quieren vender los populistas. Sí te puedo decir que no era lo mismo hace 20 años decir I work for CNN o trabajo para CNN en un avión cuando salía yo de vacaciones o de trabajo, a cuando ganó Donald Trump y decir yo trabajo para CNN no era tan fácil y tú sabes muy bien que en muchos eventos, sobre todo los de campaña de Trump, en ese momento cuando fue elegido por primera vez y en este año, pues ha habido ataques fuertes contra nuestros compañeros, periodistas, corresponsales, cuando dicen que esto es CNN y el presidente abiertamente ataca y dice y apunta, allá atrás están los periodistas, eso es fake news y ahí está CNN. Pero la verdad es la que nos respalda y ese es el mejor cobijo. Este es un programa especial sobre lo que está pasando con los noticiarios en México y en el mundo. Este es un programa donde vamos a tener muchos muy grandes periodistas como tú, Gabriela. ¿Hacia dónde crees que van las noticias en televisión frente a la competencia de las redes sociales, frente a la competencia de otras plataformas? Yo creo que una gran parte de esta película que estamos viviendo juntos, porque la estamos experimentando como empleados de empresas, tiene mucho que ver con descifrar los temas de la publicidad y hasta dónde y el tema de la identidad, en qué se van a convertir digamos que las señales de cable, el periodismo por cable, el periodismo escrito, etcétera. Ha habido despidos en todas partes en estos medios y no creo
que todavía esté muy claro para muchos medios hasta dónde empieza y termina uno, hasta dónde empieza y termina otro, hasta dónde empieza el lado comercial, porque además, ¿cuántos medios en el mundo y en México, por ejemplo, pues no dependen de la publicidad oficial? Y parte entonces de tu evolución en esa identidad tiene que ver con esta condicionante. Nada está escrito, yo creo que estamos en una etapa todavía de caos, aun cuando la pandemia nos ha abocado a todos a sentarnos a escribir, a hablar, a estudiar, a leer y a contar, pero yo sí creo que todavía estamos en esa vorágine. Está muy, muy interesante el momento histórico que estamos viviendo. ¿Qué es más importante, el prestigio o el rating? Para mí el prestigio, y el prestigio es el nombre. A donde quiera que uno se vaya, no importa en qué medio, si escribes, si hablas radio o si te ven, el prestigio es el nombre y el compromiso con el que uno sale a decirle a la gente, usted se tiene que enterar de esta información y se la tengo que poner en perspectiva con este otro hecho, este otro país, este otro gobierno, esta otra situación. Y ese prestigio es nuestro nombre y nuestro apellido y con eso nos quedamos. Así que para mí es más importante el prestigio, pero pues no estoy en el lado comercial, así que yo creo que habría respuestas diversas, pero hoy más que nunca me parece que el trabajo honesto, genuino, sincero de entender el servicio que estamos ofreciendo nos marca la pauta clarísima del nivel de responsabilidad que tenemos y entonces cuánto importa el prestigio y cuánto importa, ¿no? Lo demás. ¿Tú sientes que esté en peligro el periodismo profesional? Porque ahora las audiencias siguen a unos personajes tan extraños que yo no lo puedo creer, Gabriela. No, claro, incluso, ¿sabes en qué estaba pensando? En uno de los, tú sabes que la revista Time saca sus personajes o las personas del año, y entre las personas del año en este 2020, pues hay un influencer que comenzó en YouTube dando sugerencias de cómo jugar, él es brasileño, y ahora tiene, no sé, 30 millones, te imaginas tú, de seguidores, y ahora hasta, bueno, patrocinios y etcétera, y se volvió incluso en uno de los más acérrimos críticos del presidente Jair Bolsonaro en Brasil. Yo creo que sí, que hay mucha gente que se deja llevar por este tema, pero también creo que hay alternativas y se están generando un montón de nichos. ¿En qué va a acabar la película? No sé, porque yo no sé cómo hacen incluso las empresas para enfocarse en este lado y qué pasa si descuidan este otro, ¿no? Cuando se trata de pues sus mensajes, ¿no? De sus productos, sus imágenes, etcétera. Se está poniendo interesante, pero me cuesta trabajo decir, ya tengo claro para dónde va, no sé tú. Exacto. Ahora, Gabriela, háblanos por último de tu nuevo espacio, porque yo sí siento diferencias respecto a otras producciones, sobre todo nacionales. Pues nosotros somos prensa extranjera, somos CNN, no pretendemos ser un medio nacional y mejor no serlo porque estamos trayendo esa perspectiva global. Yo me quiero diferenciar porque traigo una escuela de una empresa, de una empresa que hizo escuela en el mundo. CNN, y hemos visto réplicas de ese modelo, ¿no? Aun cuando muy orgullosamente tú sabes que en México se generaron, bueno, pues noticieros de 24 horas mucho antes también en la historia de México y la televisión. Pero sí creo que este programa que hacemos, CNN Redacción desde México, pues busca generar estos espacios en donde se cuenta y se pone a México en esa vitrina internacional y se compara con el resto de noticias que están pasando en el mundo, o sea, la muerte de Maradona, sea los niños migrantes que no han podido ser reunificados con sus padres, sea California hoy con lo que está sucediendo con estas nuevas reglas estrictas por el COVID-19 y las familias están en casa muchas y nos están viendo y tenemos esa obligación de traer lo último y generar esa perspectiva. Gabriela, yo te felicito. Sí veo tu espacio, sí veo CNN en español, los admiro mucho. Tuve el privilegio de entrevistarte hace algunos años. No has cambiado nada, eso me habla de congruencia, eso me habla de fe. De veras te felicito. Gracias, hasta siempre. Te mando un abrazo, gracias. Hasta pronto, Gabriela. Estamos hablando de periodismo, estamos hablando con grandes representantes de este gremio, de este oficio, y es para mí un placer infinito saludar al maestro José Carreño, periodista y columnista de aquí de casa, del Heraldo de México. José, bienvenido solo por hoy. Buenas noches, ¿cómo estás? Álvaro, buenas noches. Bien, gracias y con deseo de que ustedes estén bien también.
Yo estoy muy preocupado por el tema del periodismo en la actualidad porque tengo la impresión de que las audiencias quieren que las noticias sean a su modo, como un café de estos que compras, ya sabes, descafeinado, con no sé qué. Pero la noticia es la noticia, José. ¿Qué hacemos? Bueno, tienes razón, hay una tendencia entre muchos sectores de público a leer exclusivamente lo que les interesa o lo que confirma lo que ellos quieren leer, lo que ellos quieren, lo que ellos creen, que confirma sus puntos de vista, que los revalida o que convalida sus informaciones o lo que ellos consideran que es su información. Este es es un problema serio, es un problema verdaderamente grave, producto de politización por un lado, producto de muchos años también de cuestionamiento de lo que es la verdad. El periodismo siempre es una profesión donde el cuestionamiento es correcto, pero raras veces como ahora el cuestionamiento ha alcanzado las dimensiones que tiene y lo ha alcanzado parte por ideología y mucho propiciado por sectores políticos que interesada o desinteresadamente han estado fomentando cuestionamientos, valga la expresión, interpretaciones de la verdad que se acomodan a sus propios fines. José, esa es una realidad. ¿Por qué no tenemos prestigio los periodistas en México? ¿Por qué salimos a la calle y nos faltan al respeto? ¿Por qué vamos a cubrir eventos y nuestra vida está en peligro? ¿Por qué? Uy, esa es una historia muy larga, pero para resumirla, durante muchos años el periodismo en México fue, para bien o para mal, identificado con intereses creados, vinculados con el poder, pero también, también con partidos políticos. Vemos también que algunos de esos partidos políticos, incluso algunos o los descendientes de algunos de esos partidos políticos que hoy están vinculados con el poder, siguen insistiendo en que su versión de los hechos es la realidad. Pedían cuestionamiento y ahora que son cuestionados no están de acuerdo. Lo toman como una agresión personal o como una agresión a sus postulados y así lo transmiten a sus seguidores. Y es lo que estamos viendo. Estamos viendo, por un lado, el ataque a los periodistas por parte de poderes establecidos. Esto es, hace algunos años eran las autoridades locales, autoridades municipales, no tanto el gobierno federal, ni mucho menos. Ahí los arreglos eran de otra índole, pero a niveles más bajos era de aquellos arreglos de la rueda grande y la rueda chiquita. Me molesta esto, y decía la rueda grande y la rueda chiquita, elimínenlo. Se identifica también con los problemas de gobernanza que hay en el país, problemas de gobernanza significados por el cuestionamiento, digamos, por la división de poderes que hay en muchas partes de la nación. Esto es, donde los grupos delincuenciales, grupos carteles o como les quieras llamar, disponen de poder ejecutivo, valga la expresión, tienen pistoleros a sueldo, tienen grupos de sicarios a su disposición que creen que aquellos que los critican son mensajeros de otros grupos que compiten por el mismo poder o por los mismos territorios, o que los consideran como negativos para sus fines y simplemente no recurren al argumento político o al argumento filosófico, simplemente recurren al argumento que les interesa. Esto es, elimínenlos, gatilleenlos, descabécenlos. Eso es lo que estamos viendo en buena parte del país. El público no lo sabe, pero si nosotros vamos a comprar un seguro de vida, nos sale más caro porque tenemos un oficio de alto riesgo. Está por escrito, es alarmante. Pero ahora, tú que eres un gran maestro de esto, dinos, ¿existe la libertad de expresión hoy en la televisión mexicana? Yo creo que sí. Es decir, lo que pasa es que muchas veces habría que preguntar si las personas que lo ejercen
están dispuestas a correr los riesgos que eso implica. Esto es, puede ser en el menor de los casos la pérdida de empleo, en el peor de los casos la pérdida de la vida. Eso es, el ejercicio de la libertad conlleva riesgos, siempre. ¿Dónde comienza, dónde acaba la libertad de expresión? ¿Dónde comienza y dónde acaba la irresponsabilidad? Porque con este asunto de, claro, yo soy muy libre, me la paso viendo fulanitas, fulanitos, que le faltan el respeto a todo el mundo, desde el presidente hasta el Papa, pero con una facilidad que yo ya no entiendo si eso es periodismo o qué. Eso, mira, eso sería una, digamos, yo no voy a descalificar a quienes hacen eso, excepto que diría que es un ejercicio de opinión, no de periodismo. El periodismo es sobre todo información. El periodismo es información verificada, el periodismo es información cotejada, comprobable. Esto es, decía un senador estadounidense, Daniel Moynihan, decía que la gente tiene derecho a su propia opinión, pero no a sus propios hechos. Y aquí lo que estamos viendo es que con frecuencia la opinión se toma como hecho, y eso es un error en México y en el mundo, entre paréntesis. Qué bueno que lo dices, de veras, gracias, muchísimas gracias, porque yo me enfrento a las nuevas generaciones y ellos sí están como muy confundidos y de repente piensan que si no están opinando, no están haciendo periodismo, ¿eh? Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de libertad de expresión y los intereses de cada uno de los grupos empresariales que tienen noticiarios? Bueno, ahí creo, por un lado, creo que los grupos empresariales puedes o no estar de acuerdo con ellos, pero si te contratas con ellos, estás, por lo menos en términos, tienes un marco de libertad que tú mismo estás limitando o que estás dispuesto a arriesgar si entras en problemas, ¿no? Ahora, el punto es en qué medida esos grupos empresariales son suficientemente abiertos o suficientemente tolerantes para soportar o para aguantar tu libertad, y en qué medida tu libertad no está violando la de ellos. Creo que hay un balance que se tiene que alcanzar. Ahora, no solo son grupos empresariales, son partidos políticos, son grupos políticos, es decir, tenemos los casos de medios informativos que son claramente vinculados con grupos o con ideologías políticas y cuyos miembros reprimen, valga la expresión, a aquellos que están en sus páginas o en sus filas que no piensan 100% como ellos. Y medios que también lo toleran, que son mucho más plurales. La pluralidad es parte de todos los grupos, todas las organizaciones que de una forma u otra auspician medios de información tienen intereses. Qué tan plurales sean, qué tan tolerantes sean, de periodismo en serio, esto es de periodismo verificable, comprobable, y de opiniones que no implican el insulto personal, el insulto a la familia o levantamiento de falsos. Eso es tolerable. Lo que no es tolerable es el insulto o la difamación. Yo quisiera que las audiencias manejaran estos datos, que manejaran estos criterios para que pudieran consumir mejor los noticiarios que hacemos en nuestro país, porque no sé qué opines tú, pero yo creo que México debe de ser uno de los países mejor informados del mundo, porque tenemos más noticiarios que telenovelas, más noticiarios que partidos de fútbol, estamos muy gruesos. Mira, lo que pasa es que hay una cosa que es muy curiosa. En cierta forma, los noticiarios son más baratos que cubrir, que hacer telenovelas, ¿no? Y eso es, eso ayuda, digamos. Pero la abundancia de noticiarios no implica información sólida, información consolidada. La abundancia de noticiarios no es necesariamente más información. Esto es, todos tendemos de una forma u otra a dar preferencia a ciertos temas, a ciertas cuestiones. Todos queremos ser comentaristas políticos, todos queremos ser analistas políticos o analistas deportivos y columnistas de espectáculos. Pero la información no es solo eso, va mucho más allá, ¿no?
Por eso eres el maestro que eres, José. Te mando un abrazo gigantesco. Te agradezco mucho esta oportunidad porque, insisto, juntos estamos contribuyendo a la alfabetización mediática de las audiencias. Juntos estamos luchando por esto que tanto amamos, que es el periodismo. Gracias, gracias por ser quien eres. Te mando un abrazo, hasta siempre. Muchas gracias, Mariano. Un abrazo. Es un gran honor. José Carreño, aquí, solo por hoy. Pero quiero también que hablemos con otros periodistas. Te recuerdo, estamos en un programa muy especial con grandes figuras de este oficio, con grandes personalidades de diferentes vertientes, de diferentes medios, de diferentes plataformas, para que entre todos podamos llegar a grandes conclusiones. Tenemos mujeres, tenemos hombres, tenemos maestros, tenemos personas de alta popularidad, tenemos todo. Por eso te digo, yo que tú grababa esto, yo que tú lo compartía en redes sociales ya, porque nadie te puede ofrecer algo así. Y es que están pasando cosas. El próximo año es electoral. ¿Te imaginas el impacto de todas estas producciones en el proceso de 2021? Ahora entiendes la importancia que tiene que desde ahora estemos poniendo las cartas sobre la mesa, a que desde ahora estemos viendo por dónde va el asunto. ¿Qué piensas tú? Mándanos a través de redes sociales el mensaje, tu opinión, con el hashtag #SoloPorHoy. Quien viene a continuación es una gran periodista, una mujer que yo admiro de manera particular. Le pido a mi señor productor que vaya poniendo un video de introducción para que podamos ir viendo. Bueno, me está diciendo que no lo puede poner porque tenemos un problemita técnico por ahí. Les ofrezco una disculpa, pero en cualquier momento la vamos a tener. La cuestión aquí es que hoy estamos ofreciendo algo extraordinario, que hoy estamos ofreciendo algo especial. Perdón por no estar con las pistas que normalmente presentamos, con las entrevistas que normalmente ofrecemos, pero insisto, creo que esto es importante. Creo que esto era fundamental. Te voy a ir introduciendo a la persona que vamos a presentar a continuación. Ya la tenemos, mira, mejor vamos con ella directamente. Es Kimberly Armengol. Kimberly, ¿cómo estás? Bienvenida a Solo por Hoy. ¿Cómo estás? Qué gusto estar contigo, verdaderamente un placer. ¿Cómo estás tú? Muy honrado de tu participación porque tú lo sabes, eres una periodista que admiro de manera particular, porque tienes una valentía fuera de serie, porque estás en muchos medios a la vez y no cualquiera consigue tener la credibilidad que tú tienes. Dinos, por favor, ¿cómo es hacer noticias en 2020 en México? Es sumamente complicado, como bien lo sabes, Álvaro. Todas las temáticas, todos los issues tienen que ver con coronavirus, con las fake news, con a ver quién saca más rápido la nota, lo cual es sumamente complicado en estas épocas, porque nos estamos confundiendo, Álvaro. No importa tanto la inmediatez como la veracidad en cualquier tema. Tú eres un especialista en eso, tú tienes un gran ojo para poder diferenciar cuáles son las noticias que son fidedignas, cuáles son las noticias que por salir de rápido, salir del paso, quisieron decir, yo soy el primero que la di, y después te callas porque la noticia no era verídica. ¿Cómo le haces para competir con otros noticiarios, con otros canales, cuando las noticias son las mismas? Es muy complicado, es muy complicado. Para empezar, tienes un público ya muy de nicho que te sigue desde hace algunos años, que te conoce, que a lo mejor te ve en otros programas como Debate 22, o que de repente dice, te encontré en el periódico Excelsior, me gusta leerte y por eso te sigo en tus otros programas, porque es muy complicado competir con toda esta agenda informativa que tenemos, como bien lo sabes, y no solo en canales de cable, canales de nicho, sino también con internet. Compites en todo momento con Twitter, porque quien quiera ver las noticias, por ejemplo, si en este momento hay un sismo, no nos van a sintonizar a los noticieros. Lo primero que van a hacer es ver el Sismológico Nacional en Twitter, y nosotros también tenemos esa misma fuente. Entonces la gente prefiere por mucho la inmediatez en ciertas notas. ¿Cómo competimos? ¿Cómo tratamos de darle un plus a la información? Es profundizando en el ángulo, tratando de no editorializar, Álvaro, porque eso es algo muy importante. De repente tú estás viendo conductores de noticias que tú sintonizas y quieres ver la noticia, y en realidad lo que estás viendo es un comentócrata que cree que su opinión es noticia. Hay que tener muchísimo cuidado con eso, porque las opiniones no son noticias.
Además, aquí hay una paradoja muy singular. Platicaba hace rato con el maestro José Carreño de aquí del Heraldo de México, este asunto de que a los periodistas en México no nos respetan. A los periodistas en México todo el tiempo nos están acusando de chayoteros, todo el tiempo nos están atacando en la calle. Bueno, mencionaba el ejemplo de que lo que pasa cuando vas a comprar tu seguro de vida, que te sale más caro porque eres periodista y eso es una profesión de alto riesgo. Pero por el otro, tenemos estos personajes hiperinflados que sienten que su palabra es la ley. Bueno, yo no me muero de risa. Sí, es una situación increíble y sobre todo la que encuentras en los llamados influencers en redes sociales. Ellos pueden decir lo que quieran porque no están contratados por ningún medio que muchas veces responde a sus propios intereses y que de repente el espectador dice lo sigue porque es más neta, porque dice las cosas más directas, pero también, ojo, dice información que no es corroborada. Y eso es sumamente importante porque el compromiso y la ética está en dar información que es fidedigna. Te repito ese punto porque de repente como auditorio no sabemos diferenciar eso. No te puede encantar ese influencer que tú ves en Twitter, pero él está dando su propia opinión, lo que no necesariamente es una noticia. ¿Qué ocurre con ser periodista mujer en México? Mira, afortunadamente, y a lo mejor muchas se me van a ir a la yugular, yo nunca he sentido ningún tipo de discriminación de género, seguramente porque no he visto las nóminas. En el momento que veo las nóminas te voy a cambiar lo que te estoy diciendo, pero verdaderamente yo nunca he sentido discriminación en ese ámbito. Sí, tenemos que crecer muchísimo más, tenemos que ir hacia los noticieros estelares que generalmente estaban dirigidos por hombres y que Televisa fue un pionero poniendo a Denise Merkel en el noticiero de la noche. Vemos Azteca, vemos a Imagen que siguen con figuras masculinas y que va a ser un cambio que se va a dar poco a poco. Si tú ves en el medio internacional, por ejemplo, tú puedes ver en CNN que hay muchísimas más mujeres conductoras que hombres conductores. Todavía tenemos mucho camino que recorrer en eso, pero creo que vamos en un camino increíble. Tengo que hacerte una pregunta un tanto escabrosa, es con mucho respeto, Kimberly. ¿Cómo se selecciona a las mujeres que salen a cuadro en los noticiarios en este país? ¿Es por bonitas? ¿Es porque son novias de? ¿Porque son recomendadas de? ¿Parientes de? ¿O porque genuinamente tienen una trayectoria periodística? Bueno, creo que eso podría ser altamente misógino considerando las épocas actuales. En mi caso en particular y en la gente que yo conozco, que también son conductoras y que tienen una trayectoria impresionante, mucha más amplia de la que yo podría tener, es gente que se ha ganado el lugar poco a poco, empezando desde pequeñitos medios. Por ejemplo, yo empecé en una televisora que ya no existe, que se llama Efecto TV, donde yo daba el análisis financiero. Tenía una seccioncita 2 veces a la semana que no duraba más de 3 minutos. Entonces, irte ganando los lugares es muy complicado. Esto que tú comentas de ser la novia de, por supuesto, también lo he visto en algunos medios y te puedo decir con toda la certeza que no llegan a ningún lugar. Generalmente tienen una micro participación, pero cuando se les acaba, digamos que ese amorío, no hay más carrera que hacer, ¿no? En el medio. Cuando hablas de si es porque eres la bonita, porque eres la Barbie, eso se da todavía más en el sector de la situación del clima en México, cosa que no pasa en Estados Unidos, porque si tú ves en Estados Unidos, sí son meteorólogos, son hombres, son mujeres, en algunas ocasiones son personas de la tercera edad, no importa el aspecto, importa el conocimiento. En México estamos súper acostumbrados a ver a esta chica del clima que está así súper guapa, súper frondosa y que ni siquiera sabes de lo que está hablando porque estás distraído viendo sus frondosidades. ¿Es mi imaginación o muchas grandes periodistas mexicanas que salen a cuadro dando noticias tienen que volverse rudas, hablar de una forma un tanto agresiva para conseguir algo parecido a la credibilidad? Bueno, yo tengo la misma voz desde los 7 años. No, que He hablado exactamente igual. Entiendo lo que dices, tal vez un poco de esta mirada varonil, pero es un tema de género y es más bien de los hombres y no de las mujeres. ¿Por qué? Porque el hombre tiene en la cabeza que cuando ves una mujer bonita, Barbie, arreglada, delgadita, seguramente debe ser una tonta. Y para que sea inteligente no tiene que ser agraciada. Ese es un cambio cultural que tenemos que hacer, pero nos surge en México y para eso yo les recomiendo a todos
que en su sistema de cable le pongan a todos los noticieros internacionales que vean France 24, por ejemplo, y se van a dar cuenta que esa no es la realidad, que tenemos de todo y que lo que importa, por supuesto, es lo que hay aquí. Por último, mi querida Kimberly, yo quiero que le mandes un mensaje al público, a las audiencias que te siguen, que nos miran, porque 2021 es año electoral, va a ser un año de mucho noticiario y creo que sí tenemos que reflexionar. ¿Qué les dirías? Número uno, que escojan bien con quién informarse, porque en esta época de redes sociales, de las fake news, es sumamente complicado y es sumamente fácil caer en la trampa de la desinformación. Es muy importante corroborar la información y que entendamos que nuestros conductores de noticias lo único que tienen que hacer es darte el hecho en crudo para que tú te puedas formar tu propio criterio. Es muy triste de repente ver audiencias que están replicando lo que su conductor favorito en turno dice, lo que él opina. Ese no es el tema. Necesitamos una sociedad que piense mucho más, que se haga de sus propias ideas, que después de ver la información tenga una opinión crítica, porque necesitamos una sociedad mucho más inteligente, mucho más integrada y mucho menos polarizada. Kimberly Armengol, te admiro mucho. Gracias por esta oportunidad. Te mando un abrazo. Hasta siempre. Gracias a ti. Créeme, se pone mejor después del corte. Quédate con nosotros en este programa especial, Solo por Hoy. Este es un programa especial con grandes periodistas, con grandes figuras de las noticias en México. Ya hablamos con gente de CNN en español, con gente de prensa escrita, con gente que trabaja en diferentes medios públicos, privados, como Mexiquense TV, como Canal 22. Ok, vámonos a casa. Sí, entremos a Heraldo Televisión con Brenda Peña. ¿Cómo estás, mi Brenda queridísima? Oh, mi querido Álvaro, un beso para ti, ¿cómo estás? Muy feliz de tenerte ahora, Solo por Hoy, porque estamos hablando de lo que ocurre con las noticias en nuestro país y creo que llegó el momento de la verdad, llegó el momento de poner los puntos sobre las íes. ¿Tú qué tendencias detectas en el periodismo televisivo en 2020? Mira, la verdad es que leía un artículo hace no mucho tiempo, hace unos meses, en el que justamente desmenuzaba la complejidad que habíamos tenido los medios de comunicación y los periodistas al momento de que llegara, por ejemplo, un virus como el COVID-19. O sea, de entrada nos estábamos enfrentando con un virus del que no teníamos la certeza ni siquiera de dónde venía, ¿no? Eso ya te mostraba la complejidad de lo que venía más adelante, ¿no? En este caso, hablando específicamente del COVID-19. Y leí por ahí una palabra que se me quedó muy grabada, que se llama infodemia. Sí. ¿No? La infodemia, ese flujo excesivo de información que ha habido a raíz justamente de algo como la pandemia del COVID-19, acerca de este virus. Y pensamos rápidamente que las redes sociales nos iban a poder servir para tener una información mucho más clara, una información mucho más rápida, una información que ayudara mucho más a la población a comprender y a nosotros mismos también. Sin embargo, en gran porcentaje de lo que ha sucedido no ha sido así. Nos encontrábamos de entrada, por ejemplo, yo a las fake news, ¿no? Incluso tuve en el noticiero de Noticias México y mi programa especial que hicimos en Heraldo Televisión, porque en Heraldo Televisión tuvimos una cobertura especial, creamos espacios específicamente para hablar del tema del COVID-19 y teníamos una sección que decía verdad o mito. Entonces, pues tomamos estos mitos desde si es verdad que frotarte con alcohol te liberaba del virus, si es verdad que los gatos transmitían el virus y acudíamos a los especialistas, a los médicos que estaban, la verdad, muy limitados todavía en el tema, pues para tratar de ayudar a la población. Esa fue de entrada la primera misión de Heraldo Televisión, el tratar de tener siempre, y más bien, el ayudar a la gente a través de información fidedigna y totalmente confirmada. Porque algo a lo que nos encontramos eran las fake news en la pandemia. ¿No? Justamente, mi querido Álvaro. Brenda, ¿se puede ser creativo haciendo noticias? Se puede ser muy creativo. Yo creo que depende de tu carácter, depende del enfoque de tu espacio y de lo que tú quieras lograr.
Yo soy muy tradicional, sí tengo que decirlo, soy muy tradicional al momento de informar. Me gusta el qué, cómo, cuándo, por qué que me enseñaron en la universidad, ¿no? Es lo básico. Hoy no lo encuentras en todas las notas. Si tú te vas a lo mejor a una revista, no lo encuentras, ¿no? No en todos los periódicos. En el Heraldo, en casa, por supuesto que sí. Somos muy rigurosos, sí creo en esa parte. Somos muy rigurosos, muy específicos. Hay además muchos filtros en donde no solo tus ojos ven tu nota, sino hay otros ojos que la ven antes de que sea publicada o antes de que salga a la televisión o en radio, ¿no? Creo que se puede ser creativos, se vale ser tan creativos tanto que no afecte la credibilidad y que no afecte la veracidad de la información. Tú tienes un nuevo espacio en las mañanas. ¿Cuál es la diferencia respecto a otros noticiarios matutinos? Sí me interesa mucho dejarlo claro para que el público aprecie, para que el público conozca, porque además el público que nos ve a esta hora no necesariamente sabe lo que tienes en la mañana. Mira, nuestra mañana, que además es mi pequeño hijo, ¿no? Tenemos apenas 2 meses al aire, ha representado un trabajo muy grande de muchas personas. Somos un morning show con todas las rarezas que eso conlleva y creo que nos han recibido muy bien. Lo platicaba con el señor Sarmiento hace unas semanas y me decía, bueno, entonces un morning show son soft news. Y yo le decía, no. En un morning show lo que manda es la nota. Dicen por ahí que la nota manda. Y si hace unos meses el COVID era la nota importante en todo el mundo, hace unos días Maradona era nuestra nota y con esa nota justamente abríamos el noticiero. Esas son las bondades que tiene un morning show, que un día la nota importante será la muerte a lo mejor de José José o de alguien de la farándula, que es importante en la vida de muchas personas en el mundo, un deportista, o un día la nota será meramente política, ¿no? Esa es la parte que me gusta de nuestra mañana, que abarcamos todo lo que puede ser noticia y todo lo que puede ser de interés no solo para una persona. A veces los noticieros están pensados en aquella gente que le gusta solo la política, pero hay gente que no quiere saber de política y es muy válido y quiere informarse de cosas sociales, en cuánto está la tortilla, quiere escuchar gente que está viviendo lo mismo que ellos están viviendo. Por eso salimos mucho a la calle. Tenemos un grupo de motorreporteros que son muy profesionales, tenemos reporteros en las calles que están dándole voz a la gente y yo creo que es el gran plus de nuestra mañana. Estamos prácticamente todo el tiempo en la calle. Vamos hacia los noticiarios cortos, porque de repente me enfrento a espacios de 15 minutos en televisión. O hacia los noticiarios largos, porque de repente me enfrento a espacios de 3 horas en televisión. Son 2 horas, es de 7 a 9. Se me van bien rápido, la verdad es que se nos van muy rápido. No voy sola, esto es bien importante, voy con un equipo de profesionales. Está mi querida Leslie Bejarano, que nos recuerda que la nota no siempre tiene que ser dura, sino hay notas amables y también notas que nos indignan en las redes sociales. Está mi buen Casarín, que es el galán de la telenovela, y en el noticiero necesitamos un galán, ¿no? Las señoras bellas que nos ven en la mañana necesitan un galán. Bueno, está el señor Casarín en los deportes y está mi querido Michel Rubalcaba en la parte de los espectáculos. Todos son los profesionales, no voy sola, definitivamente no se podría de otra manera. Yo creo que mientras cumple el objetivo el noticiero puede durar 10 minutos, puede durar breves 5 minutos, siempre y cuando cumple el objetivo de informar, ¿no? Que cumple, dependiendo del objetivo también, pues de cada espacio informativo. Tenemos a veces cortes informativos que son más que suficientes de 3, 4 cabecitas de notas y se acabó, ¿no? ¿Cómo le haces para retener la atención del público durante tanto tiempo? Yo creo mucho en la empatía. En el caso de nuestra mañana me quedó como anillo al dedo este proyecto, porque es un noticiero en donde hablamos, pues justamente hace unos días hablamos del precio de la tortilla. Bueno, yo tengo una hija de 12 años, pues yo soy madre soltera, soy ama de casa, pero también tengo que trabajar y yo creo que me ha tocado vivir pues muchas de las cosas que viven las mujeres por medio de nuestro país, ¿no? Dejar a tus hijos en casa mientras tú trabajas y que todo el día están en clases y dices chispas, o sea, no olvidar que antes de ser periodista eres un ciudadano y que eso te obliga a ser empático en muchas cosas, no olvidar
que antes de ser periodista y llegar y ponerte un vestido y que te maquillen y te pongan linda, pues tú eres una mamá que tiene todas las dudas que puede tener una mamá. Y cuando estoy en una entrevista o cuando toco un tema, lo toco desde ese punto de vista ciudadano, no tanto como un periodista, sino como un humano, ¿no? De entrada, cuando hablábamos, por ejemplo, del COVID-19, yo decía, oye, pues yo tengo mascotas, ¿qué hago con mis mascotas? ¿Para dónde le hago, no? Ahorita que están las clases a distancia y platicábamos con la Secretaría de Educación Pública o platicábamos con Zoé Robledo o dábamos la noticia de que en Jalisco ya quieren regresar a clases, me pongo en el lugar de esas mamás pues que van a tener que mandar a sus hijos en medio de una pandemia al aula. ¿Cuáles son las dudas que tienes? Yo creo que la empatía es la clave. Antes de ser periodista eres persona y no debes olvidar eso. Por eso te va tan bien, Brenda. Gracias por esta oportunidad. Te mando un abrazo enorme. Te seguiré gozando todas las mañanas. Y qué placer. Te adoro. No, yo te adoro más. Cuídate mucho. Te recuerdo, estamos en un programa muy especial con grandes periodistas, con gente que da la noticia en televisión. Y ahora saludo también con mucho cariño, con mucho respeto al señor José Luis Arévalo. ¿Cómo estás, José Luis? ¡Qué gusto! El gusto es mío, Álvaro. Gracias por la distinción de permitirme entrar a tu programa. Tú sabes que siempre he sido tu fan, siempre te he admirado muchísimo y para mí es un honor, un verdadero honor que me permita estar en tu programa. Muy buenas noches a todos. Es un privilegio charlar contigo porque además tú eres un periodista muy importante, que lo mismo está en medios públicos que en medios privados. ¿Cómo le haces, Pues mira, yo siempre he dicho que tengo la profesión más bonita de todas, lo hago con todo el corazón y si lo dices de manera profesional, bueno, pues me entrego en ambas empresas. Televisa ha sido mi casa toda la vida desde tantos años. Ahora estoy en TV Mexiquense hace 2 años y poquito más, casi 3 años. Y pues en la parte personal, pues las despertadas, querido Álvaro, son tremendas a las 4:15 de la mañana, y ir a Metepec, regresar y a Televisa, y pues lo de siempre, pero con todo el corazón, porque la verdad creo que hago lo que más me gusta y afortunadamente la gente lo recibe muy bien. Eso es lo más bonito en todo esto. Lo haces muy bien, tienes mucha credibilidad y eso se construye con trabajo y con trabajo. Ahora, ayúdame a desmitificar la figura del conductor de noticiarios ante el público. ¿Es cierto que alguien como tú es una estrella? ¿Es cierto que alguien como tú gana millones de dólares? No, ojalá. No, la verdad no, mira, yo también creo que esto de la estrella, digo, habrá otros periodistas más reconocidos que yo o más conocidos que yo, menos y que a lo mejor se consideran así. No, yo en mi caso no. Yo siento que hago mi trabajo todos los días, así como hay doctores que van al consultorio, hay policías que se ponen el uniforme o hay abogados que llegan a su despacho. Pues en mi caso yo lo que hago es me visto como me tengo que vestir y me presento a la cámara a dar el trabajo, a hacer lo que más me gusta, ¿no? Y la parte del dinero, pues no, Alberto, ojalá no. Creo que los salarios tampoco es que nos vaya mal. Yo creo que se paga lo que es correcto y pues es recibir por lo que haces, ¿no? Creo que al final de cuentas, como todo trabajo, recibes el salario justo, pero pues tampoco somos millonarios, ¿no? Ojalá, hermano. Es que estas cosas también se tienen que decir, porque insisto, las audiencias de repente se confunden, de tanto que te ven en la tele, llegan a imaginar cosas que no son. ¿Hacia dónde van las noticias en la televisión mexicana, José Luis? Viene un año electoral, tenemos que hablar de esto. Sí, Álvaro, pues mira, yo creo que ha sido, entrada el año 2020, ha sido un año muy complicado. Yo creo que nunca nos esperábamos lo que hemos vivido durante todos estos meses, y cuando llegó el coronavirus siempre pensamos que iba a ser por muy poquito tiempo, ¿no? Decíamos, oye, no, pues 2 meses, no, bueno, pues 3 meses, y ya llevamos desde marzo hasta la fecha y nos falta todavía más. Entonces yo creo que primero ha sido para todos los periodistas entrar en esta nueva normalidad, como lo hemos llamado, de en muchos casos tener que hacer nuestros noticieros así a la distancia, a través de las aplicaciones. En otros casos sí yo voy al estudio, por ejemplo en Televisa, yo en las empresas estoy, pues voy a mi estudio, pero esta nueva dinámica de hacer las entrevistas a través de Zoom, de conocer las aplicaciones, de tener que trabajar así, eso por un lado. Por el otro, pues decir la verdad, Álvaro. Yo creo que eso es algo que en mi caso me lo han permitido mis directivos, y también yo me he concentrado mucho en ser muy riguroso y en decir exactamente lo que pasa, ¿no? No caer en noticias falsas, en decir exactamente lo que
pues tenemos que confiar en las autoridades, lo que nos dan a conocer y ser muy objetivos y muy rigurosos, ¿no? El próximo año, un año muy complicado porque pues, esta pandemia no se va a terminar tan pronto. Llegan las vacunas, ya estamos todos muy contentos de que viene el primer lote de vacunas, pero llegan 250,000 en una población de 120 millones. Y para que no es lo mismo que llegue la vacuna, que tengamos un sistema de vacunación extraordinario para que le llegue la vacuna a todo el mundo. Esto va a tardar. Le sumamos a esto las campañas. Claro, ahora, José Luis, ¿qué tan ruda es la competencia entre los noticiarios de la televisión en México? Pues yo creo que muy ruda. Mira, afortunadamente, creo que yo estoy respaldado por noticieros y por empresas que tienen una muy buena credibilidad, en donde yo también hago mi trabajo, pero sí, yo sé que hay una competencia muy fuerte, ¿no? Y esta parte tan importante de tener la noticia, sí, pero además, como tú bien sabes, Álvaro, tú eres un gran crítico, de ser completamente objetivo. No se trata de ganar la noticia y luego equivocarte, sino tener las bases sólidas para decir exactamente la verdad de lo que estás informando. Porque la credibilidad es una línea muy delgadita, ¿no? Y muy fácilmente se puede perder si cometes un error. Entonces yo creo que día a día, pues yo en lo personal trabajo por mantener mi credibilidad, por ser muy objetivo y porque la gente confía en lo que yo le estoy diciendo. Es que la credibilidad es la que perdura. Dinos, por favor, si los noticiarios deben de ser comerciales, si deben de vender, porque pues la noticia es la noticia. Pues mira, siempre se dice que las buenas noticias no son noticias, siempre tienen que ser malas noticias las que más venden, ¿no? Yo creo que en el sentido estricto de publicidad, ahí no estaría tan seguro, porque mira, tú me mencionas hace un momentito, yo estoy en las dos caras de la moneda, estoy en la empresa privada y estoy en la empresa pública. Y en la empresa pública como tal, pues no es una empresa que venda. Y creo que tenemos un noticiero muy objetivo, tenemos un noticiero muy veraz, un noticiero que cumple con esta labor tan importante que es la de informar sin necesidad de que venda. Yo creo que también ahí, del otro lado, hago lo mismo. Yo hago mi trabajo y siempre trato de hacerlo muy objetivo en ese mismo sentido. Sin importarme si no vendo o no vendo, eso ya se lo dejamos a los de ventas. Pero yo creo que la noticia como tal, así en el estricto sentido de la palabra, no tiene que vender. Yo creo que tenemos que informar, que esa es nuestra labor principal. Ya si después los de ventas o las empresas o esto, pues tienen que de alguna manera mantenerse, pues es muy válido, ¿no? Pero en esta dualidad que tengo yo la ventaja de vivir día a día, creo que es una maravilla darme cuenta que también en un sector público podemos informar con la misma veracidad que en el privado sin tener que vender. José Luis, por último, quiero pedirte un mensaje de 30 segundos para el público de todo nuestro país en relación a lo que viene. ¿Qué les puedes aconsejar en su consumo de noticiarios para 2021? Pues mira, yo creo que lo primero es siempre fijarse en dónde vienen las fuentes oficiales, que crean en las noticias reales, no se vayan con la finta. Hay tantas fake news que se publican en las plataformas, en Twitter, etc. Entonces, ser muy cuidadoso y realmente tener un criterio preciso de a quién creerle y a quién no creerle. Y un mensaje creo que principal, querido Álvaro, si me lo permites, cuidarnos, no hacer caso si algún político, sea quien sea, dice que no hay que utilizar el cubrebocas o si la pandemia no es tan real como dicen. Realmente confiar en tu periodista, confiar en tu medio de comunicación, porque si tú tienes esa confianza vas a estar bien informado y vas realmente a salir adelante en un año que viene extremadamente difícil, querido. José Luis Arévalo, ha sido un honor, un privilegio tenerte aquí. Te mando un abrazo cariñoso. Sigue triunfando. Muchas gracias. Yo sé que para mí es un honor. Tú sabes muy bien que soy tu fan. Siempre te he admirado mucho y es para mí un verdadero honor que me dediques un minuto en tu programa. Hasta siempre. Ten cuidado con lo que consumes también por los ojos. Es parte de ti, es parte de lo que eres, es parte de lo que serás. Familia Heraldo Televisión, los amo.